el engranaje de Hitler. En cambio, Wilhelm Sassen es un ideólogo, alguien que creo siguió y justifica actualmente la maquinaria que sistemáticamente mató, torturó y deportó a millones de personas. Edición Plus consiguió lo que nadie pudo, una entrevista con Sassen en su casa de San Isidro, donde hablamos de su relación con Mengele, Eichmann, de quien era confidente, de su amistad con Perón y su poca simpatía por Eva Duarte. Les presentamos ahora un verdadero documento histórico, las palabras de un importante encargado de la propaganda nazi, testigo privilegiado de la presencia del nazismo en la Argentina. La caída de Perón fue para Kipp un momento de inquietud. Hubo alemanes que perdieron sus empleos, técnicos que fueron forzados a emigrar. Criminales como Mengele y Roschmann no se sintieron seguros. El primer gran susto de Kipp fue el secuestro de Adolf Eichmann, el hombre que organizó la deportación de judíos a campos de concentración, el jerarca que se ocupó de la solución final. Eichmann fue raptado en Buenos Aires por comandos israelíes, juzgado y ejecutado en Jerusalén. La evidencia que lo llevó al patíbulo fueron sus memorias, que durante 5 años en Martínez conversó, redactó y corrigió con el ex propagandista del Tercer Reich, Wilhelm Sassen. Porque Eichmann era un burócrata. Yo mismo le dije a él, escúcheme, me parece que el título para sus memorias tendría que ser El contador de la muerte, ¿o qué? Testigo privilegiado de la presencia nazi en Argentina, Sassen hacía 35 años que no se dejaba ver. El New York Times, The Washington Post, la prensa mundial en pleno había fallado en sus intentos por entrevistarlo. Edición Plus consiguió dialogar con él en su casa de San Isidro. Ser confidente y redactar las memorias de Eichmann no fue el único privilegio de Wilhelm Sassen. Condenado a muerte en Bélgica, Sassen tiene su propio historial de intrigas, relaciones y fugas. Me voy. Estos muros me oprimen el alma. Yo me voy a buscar a Dios. Sassen burló a los aliados durante una función de teatro en Holanda. Huyó de un fuerte del siglo XVII rodeado de alambres electrificados. Porque había 3 tentativas de escape de este fortín. Uno fue matado, el otro agarrado. Y el único que escapé fui yo. Nazi desde el 41, Sassen fue miembro de las SS y propagandista del Tercer Reich en los Países Bajos. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Das Zeitalter... El ministro de propaganda del Führer, Joseph Goebbels, lo puso a cargo de la radio y el diario más importantes de Holanda. De esta forma, Sassen ganó la confianza de Hitler. Yo me diría, pero este tipo está totalmente loco. Loco para hacer lo que está haciendo, está loco. Y no era loco. No era loco. Ni como estratega era loco. Los pasillos de la Cancillería del Reich lo condujeron al corazón del aparato nazi, hasta que un enfrentamiento con Himmler, jefe de la Gestapo, le valió la cárcel. Goebbels lo rescató, pero el enojo con Himmler le dura hasta ahora. Pero todo esto fue para mí, estoy convencido, recontra convencido, fue un asunto cuyo responsable es el tipo que se toma la vida en lugar de ir a Nuremberg y de defender a su tropa, que es esta porquería de Himmler. Al terminar la guerra, Wilhelm Sassen ya no pudo pisar Holanda, y en su país natal, Bélgica, los tribunales lo buscaban por su colaboración con el régimen nazi. Sassen tomó entonces el camino hacia un lugar seguro, la Argentina. Y era verdaderamente como si la mano de Dios había dicho, déjales pasar. En Argentina se reunió con varios ex camaradas nazis, como Joseph Mengele.
Esta relación fue muy buena. Mengele compartió con él sus teorías. Le contó cómo podía probarse la superioridad germana. Con la confianza del paisano, le expuso cómo había eliminado a 400.000 personas en algunos de los experimentos más crueles que se puedan imaginar. Pero su tarea de verdad era a qué extremo se puede exponer el hombre mentalmente, corporalmente, etcétera, etcétera. Entonces abarcaba también todo lo que significa filosofía, y yo le puedo asegurar. Sassen y el médico de Auschwitz compartieron largas horas. El propio hijo de Mengele declaró hace poco que el amigo más preciado que su padre tenía en Buenos Aires era un tal Sassen. Pero él trabajaba en esto como un académico, no como... Además, en el trato también, la exquisitez de este tipo en el terreno cultural, en la música, en el teatro. Después han descubierto y sobre todo inventado. Mengele se fue de Argentina antes de los años 60. Escondido en Paraguay y Brasil, reinstaló su laboratorio y volvió a reunirse con Sassen. Toda lo que él ha escrito, sus libretos, digamos, de trabajo, etcétera, etcétera, están todos los Estados Unidos. Y está bien porque es en pro de la humanidad. Mengele había matado a personas a balazos, inyectándoles sustancias tóxicas o quitándoles la sangre. Cuando no pudo emplearlas más como conejillos, recomendó las cámaras de gas. Enterarse de la verdad llevó años. Las cámaras de gas como tal, como se describe, no existieron. Lo que existió, sí, cámaras de gas han existido. Por supuesto, han existido. Pero el drama era de que con esto, los cadáveres. Otro de los amigos del periodista belga fue el presidente Juan Domingo Perón. Una amistad contradictoria, porque cuando Sassen publicó unas notas que al general no le gustaron... Me tomaron el grabador, que nunca más he visto, y dos tipos como un armario, no me tocaron, pero eran capaces de levantarme y de ponerme delante de la Casa Rosada. Sassen conoció a la entonces primera dama. Mi amiga, enemiga, que fue Eva, pero rectifico, la increíble Eva. Yo no quise saber nada de esa mujer. Edición Plus lo consultó acerca de uno de los mayores enigmas de la posguerra. ¿Qué pasó con el secretario de Hitler, Martin Bormann? Bormann nunca ha estado en Buenos Aires. Muerto. Hace 20 años. Se fue, pero volvió y murió en Alemania. Bormann era otro boludo total. ¡No! En Buenos Aires, Sassen fue también vendedor de lavarropas, máquinas agrícolas y armamentos a las dictaduras latinoamericanas. Al mismo tiempo, y durante 4 años, se juntó con Eichmann todos los fines de semana a redactarle las memorias. Las memorias de Eichmann fueron vendidas a una revista norteamericana en $25.000. 20.000 de ellos, Sassen se los dio a la familia del criminal. Y él hasta el último ha sido absolutamente honesto y pudiera ser. En los textos redactados por Sassen, Eichmann dijo: Tuve que viajar 5 o 6 veces a La Haya para ocuparme del problema judío. Las deportaciones desde Holanda las supervisó mi sección. Kipp, quien había deportado a centenares de personas para complacer a Eichmann, ahora, en 1988, en Buenos Aires, seguía asustado. Su connacional, Olich Hottentot, condenado por crímenes y torturas, y también residente en Argentina, era detenido por la Policía Federal. Holanda lo quería en el banquillo. Kipp se escabulló de nuevo.
En nuestra búsqueda de Kip seguimos muchas pistas, algunas eran falsas, pero logramos conseguir la dirección donde el nazi holandés había vivido hasta hace unos años. También conseguimos una carta de su abogado al presidente Carlos Menem pidiendo que intervenga para que no se conceda la extradición de Kip hacia Holanda. Fíjense ustedes que el argumento que utiliza el abogado para justificar a Kip es que él estaba simplemente obedeciendo órdenes. Nuestra vieja y tristemente conocida obediencia debida. Obviamente, Kip no fue extraditado a Holanda y curiosamente el juez que tenía que tomar la decisión de si Kip era enviado de vuelta o no a su país era el actual secretario de Seguridad bonaerense, el doctor Alberto Piotti. Cuando volvamos... Los 22 asesinatos de Kip son como números fríos. Solamente el dramatismo de cada historia individual permite comprender el tremendo horror de estas historias. Por eso reconstruimos para ustedes algunos de los casos por los cuales fue condenado Kip. Toda la información fue extraída de los expedientes judiciales holandeses. Las voces que narran las historias, queremos aclararles, no son de actores, sino que son de sobrevivientes de la guerra. Al final de nuestra larga búsqueda, encontramos a Abraham Kip. Holanda reclamó la extradición de Kip en 1988 apenas supo que el criminal continuaba en Buenos Aires. El consejero holandés aquí lo señaló como un Caín que había ordenado el asesinato de sus hermanos. Por ayudar al enemigo, por delatar, secuestrar, enviar a más de 50 personas a la muerte. El expediente de Kip era un escándalo. Frida tenía 11 años cuando la furia nazi regía Holanda. Las marionetas de Hitler gobernaban a sangre y fuego. La Gestapo se metía en las casas. Sí, son muchas cosas que pasaron, miedo de ruidos, de botas, porque pensando que a lo mejor paran adelante la casa y vienen a buscar a uno, todas estas sensaciones me recuerdo perfectamente, ¿no? Vi a Therese Pollack por la última vez el 21 de agosto de 1944, la noche en que el teniente Kip irrumpió en mi casa con su nombre anotado en un papel. Los padres de la niña la habían dejado con nosotros antes de huir de la policía secreta de los nazis. Con otro nombre había vivido en casa mucho tiempo. Era como una verdadera hija. El oficial Kip nos golpeó, amenazó con matarnos si no admitíamos que Therese era judía. Habría preferido morir antes que se la llevaran, pero mi esposa fue débil, no pudo aguantar. Además, Kip sabía todo de antemano. Era apenas una niña. Nunca la volvimos a ver. La vida de Therese Pollack, las vidas de sus padres, las vidas de millares de víctimas de la barbarie se transformaron en montones de desechos clasificados. Más de 100.000 judíos de ambos sexos y todas las edades fueron enviados de Holanda a los campos de Auschwitz y Sobibor. 128.000. Y son los únicos que tienen nombre y apellido. De la contabilidad que se hizo muy estrictamente en Holanda. Fue el único país que hizo esto. Kip fue eficaz en su faena. El bastón arriba, el puño cerrado, el golpe cobarde. Que Kip viviera en Argentina sin pagar sus culpas fue una frustración para el pueblo holandés. Y para quienes rechazaron su extradición, casi un dolor de cabeza.
El juez que hace apenas 4 años se opuso a la extradición nos dijo: no me acuerdo mucho del tema, pero realmente no me acuerdo mucho. La memoria no solamente le fallaba a Moldes. El entonces fiscal Martín González del Solar también tenía sus lagunas. No, realmente no le puedo informar en detalle porque no recuerdo dado el tiempo transcurrido. Dado que por ley había representado a Holanda, le preguntamos por qué no insistió ante los tribunales superiores. Yo no actué en este tema de KIP. No le puedo decir exactamente por qué no. Es una norma que en materia de extradiciones, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Jamás pueden ser decididas en primera instancia. El expresidente de la Cámara Federal observó lo siguiente. Yo, si hubiera sido procurador general, evidentemente hubiera abierto un sumario respecto del cumplimiento de las instrucciones. KIP tenía que estar en alguna parte. No había señales de él desde que Holanda lo reclamó en el 88. Edición Plus lo buscó. Tal vez continuaba en Buenos Aires. Los holandeses pensaban que podía estar en Olazábal 471 en Boulogne. Pero si KIP seguía por ahí, la ruidosa actividad del suburbio lo ignoraba. Un vecino dijo que el hombre que buscábamos se había ido del barrio hace años. De las 8 de la mañana se fueron. ¿Hace cuántos años que se fueron? ¿Como 4? En el 89. Pero se fueron de vacaciones en octubre, creo, que iban por allá, donde aquí iban a una colonia alemana. ¿Y de ahí? Y de ahí después empezó a salir los diarios, que lo buscaba la policía, y no vinieron más. En el último de los domicilios conocidos de KIP, una pista aceleró el final. Una mujer de cabello castaño. Por la descripción que teníamos, podía ser la señora KIP. La seguimos. Sin proponérselo, nos guió. Fuimos aproximándonos al universo de KIP. ¿Puede el tiempo disipar las culpas? Avanzábamos a ciegas. El auto con la mujer por momentos se perdía. Parecía querer escapar. Entramos al barrio de José León Suárez, muy cerca de la capital. Casas bajas, camiones, la rutina del suburbio. Una calle con árboles. Llegamos a una casa de fachada roja. Horas más tarde reconocimos a la mujer, pero antes de abordarla, conversamos con algunos vecinos. Yo le cuento toda la historia también. Los hijos vivían acá, el hombre, el profesor de alemán vivía acá. Pero como la casa es muy chica, pues tiene un chico, entonces hicieron el cambio. Los viejos viven acá y ellos viven en la casa grande allá. ¿Ustedes lo conocen a él? No, lo veo a veces, no, pero no, lo saludo, la verdad. Ajá. Ya podíamos ir directamente a la casa, hablar con la mujer. ¿Y el nombre de pila suyo y de su marido? ¿El apellido? Sí. KIP, K-I-P-P. Al parecer, develamos el misterio. Decidimos volver al día siguiente. Íbamos a dejar atrás todas las dudas sobre el paradero del criminal de guerra. Estábamos a centímetros del objetivo. Detrás de la puerta, el ex oficial de la Gestapo no nos esperaba. Descripto por sus compatriotas como un fanático colaborador del nazismo, estaba ahí. ¿El señor KIP? Sí. Ah, mucho gusto. Yo soy de Telefe. Soy de Telefe, del Canal 11 de Buenos Aires. Y estamos haciendo un programa sobre el nacionalsocialismo. Así que nos gustaría muchísimo si podemos hacer un reportaje con usted. ¿No da reportaje? No. El ex oficial nazi se rehusaba a recordar. ¿Y todas las cosas de que lo han acusado, señor KIP? No tiene nada que ver eso. Yo no quiero absolutamente no contacto con nada. Las acusaciones que hay sobre que usted... Está todo a liquidar eso. La acusación que le hacían en Holanda es que usted había delatado a gente para que ¿Cómo? Que usted había delatado a gente para que los mataran. Eso es la acusación que usted tenía en Holanda. Puede ser.
ser. Puede ser. Fui detenida por Kip la noche del 7 de abril de 1945. Sus policías me llevaron a una escuela en Ede, donde me interrogaron sobre actividades de la resistencia. Me ataron las manos y los pies, y Kip en persona me golpeaba con su bastón. Solo se detenía a preguntar y seguía golpeándome en todo el cuerpo, cada vez más fuerte. Era una tortura terrible. Mi cuerpo se quebraba de dolor. ¿Usted simpatizaba con el nazismo en ese momento? Y el nacionalsocialismo. Claro. ¿A usted le consta que los holandeses todavía lo buscan a usted? Yo no lo buscaba, ya está todo terminado. Todo terminado. Edición Plus encontró a Abraham Kip, criminal de guerra nazi. Quebró su silencio de 50 años. El exoficial, frente a nosotros, le rehuía a las cámaras y a su pasado. Solo restaba una pregunta. ¿Usted tiene algo de qué arrepentirse? ¿Cómo? ¿Tiene algo de qué arrepentirse usted? No. Ciertamente con esta investigación nosotros interrumpimos la calma y la impunidad que desde 1949 el Estado argentino brindó a este nazi holandés. Pero no debemos olvidarnos que Abraham Kip interrumpió de una manera infinitamente más brutal a 22 vidas durante la ocupación alemana de su país. Sin embargo, la justicia argentina ha decidido no extraditarlo. La impunidad